Ya ¿Me está, escuchan? Luis, si le podrías dar el permiso para compartir, Rogel. Listo, ya tienen permiso. Puedes empezar, Luis. Gracias, voy a compartir mi pantalla entonces. Entonces, solo un momentito. Gracias. Entonces, mi nombre es Luis Leal y hoy voy a hablar un poquito de teoría de grafos combinada con Machine Learning. Entonces, la presentación nos la compartió, pues, una de las personas más influyentes en este tema, es decir, es uno de los investigadores en la actualidad que es uno de los expertos. Entonces, pues, amablemente nos compartió la presentación y vamos a hablar un poquito primero de los principios y fundamentos y luego un ejemplo en Python. Entonces, vamos a empezar. Y lo primero, pues, es hablar un poquito de los grafos en el mundo real. Normalmente cuando estamos estudiando, pues vemos los grafos más o menos de esta forma, donde tenemos pues una colección de puntos llamados nodos y conexiones entre ellos llamados aristas. Y pues es un tema bastante amplio en el sentido de que tiene muchas aplicaciones. ¿Por qué razón? Pues porque los grafos nos ayudan a modelar relaciones entre objetos y en el mundo, pues todo tiene una relación con otras cosas, no somos elementos aislados en el universo. Un ejemplo bastante común y sencillo, pues es una red de carreteras donde tenemos ciudades y caminos entre esas ciudades. Fácilmente esto se puede modelar con un grafo, donde cada una de las ciudades es un nodo y la carretera entre dos ciudades es una arista. Y en este caso se le conoce como un grafo ponderado, porque cada una de las conexiones pues tiene un número llamado peso en teoría de grafos, que en este caso representa la distancia. Otro ejemplo muy común en la actualidad de uso de grafos pues es el caso de las redes sociales. Casi cualquier red social que utilicemos va a manejar un grafo internamente, aunque nosotros pues interactuamos con la red social y tal vez no le ponemos atención a esto. ¿Por qué razón? Pues porque cada persona es un nodo en el grafo. Y por ejemplo en Facebook las amistades son relaciones, lo cual se modela como aristas. O en Twitter, por ejemplo, yo puedo seguir a una persona y ahí entra en juego algo llamado grafo dirigido, porque en Twitter yo puedo seguir a alguien, pero esa persona no me va a seguir a mí necesariamente. Entonces, ahí hay una dirección en la relación en el grafo. Para esta charla me voy a enfocar en grafos no dirigidos, es decir, aquellos en los que no hay una dirección en la relación, pero todo lo que voy a mencionar fácilmente se puede extender a grafos dirigidos si así fuera necesario. Entonces, para recordar acá, el punto clave es los grafos nos ayudan a modelar objetos y relaciones entre ellos. Hay bastantes formas de modelar esas relaciones. Hoy me voy a enfocar en una de las más usadas, que es la matriz de adyacencia. La matriz de adyacencia no es más que una matriz que nos indica cuáles son los nodos que están relacionados, ya que no todos tienen que tener relación con todos. Y se lee de una forma bastante sencilla. Por ejemplo, en este caso, el nodo A tiene una conexión con el nodo B. Por lo tanto, si vemos la fila para A y la columna de B, colocamos un 1 indicando que hay una relación. Similar para los otros casos, por ejemplo, el nodo B tiene conexión tanto con A como con D. Entonces, si vamos a la fila de B, tenemos A y tenemos D. Entonces, es una matriz bastante intuitiva en la forma de interpretarla, pero de ahí podemos sacar alguna información adicional. Entonces, en este caso, para este ejemplo, pues podemos generar algo llamado el grado de cada nodo, donde el grado no es más que la cantidad de conexiones que existe en cada nodo. Por ejemplo, A se conecta con C y con B, y por eso tiene grado 2, y de forma similar para los demás. Entonces, este concepto de la matriz de adyacencia va a ser bastante importante cuando veamos el ejemplo en Python. Pero de momento pensemos que es la forma en que relacionamos un nodo con otro. Entonces, dicho ese contexto, ahora vamos a pasar a la presentación donde vamos a empezar a dar pequeños pasos en dirección a definir qué es una red neuronal de grafos. Normalmente, pues estudiamos grafos en cierto contexto y redes neuronales en otro. Le voy a poner RN, perdón por mi letra. Normalmente estudiamos estos como que fueran algo aislado o como temas independientes, y lo que vamos a hacer hoy es relacionar ambos. Pero para poder hacer eso tenemos que dar ciertos pasos de definición de algunas cosas teóricas.
Entonces voy a simplificarlo lo más posible. La presentación pues tiene más detalles y la voy a compartir. Como les decía, yo no soy el autor, pero la voy a compartir por si alguien quiere ver algunos de los detalles que no vamos a ver en la presentación. Pero entonces, aquí en la presentación lo primero que ellos hacen es, yo ya mencioné que son grafos, y ellos empiezan describiendo algunas aplicaciones de redes neuronales con grafos. Entonces vamos a ver algunos usos y luego eso ya nos va a dar una idea de más o menos qué es lo que podemos hacer con ellas para empezar a definir los conceptos teóricos que vamos a necesitar. Un ejemplo, y como se van a dar cuenta, este tal vez es el ejemplo más famoso en la actualidad de este tema, es en el mundo de química y biología. Las moléculas se pueden modelar como grafos. ¿Por qué razón? Pues porque en las moléculas tenemos un conjunto de átomos a los cuales los podemos modelar como que son nodos en el grafo, pero las moléculas no, perdón, los átomos no están en esta estructura independiente de los demás, sino que tienen una relación entre ellos. Entonces en química eso se le llama enlace. Quienes han tomado algún curso de química, pues esta palabra les va a sonar familiar. Y en el mundo de grafos utilizamos las aristas del grafo para modelar esos enlaces. Entonces, átomos relacionados a través de enlaces, y eso lo podemos meter en un grafo para poder hacer modelado. Pero un punto clave acá es que normalmente los grafos siempre los vemos como vimos hace unos minutos, es decir, como elementos que tienen conexión a otros elementos. Pero hay algo más. Normalmente cada uno de estos elementos va a tener cierta información asociada. Entonces voy a poner aquí como una lista y pensemos que cada uno de estos elementos en la lista es una variable descriptiva para cada uno de los nodos del grafo. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque normalmente vamos a tener variables descriptivas para cada uno de los nodos. En este ejemplo que está acá, esas variables descriptivas van a ser cosas como el tipo de átomo, su carga eléctrica, o también podemos tener algunas variables descriptivas para el enlace, que en este caso sería, por ejemplo, el tipo de enlace. Entonces el punto a recordar acá es que adicional a los nodos y conexiones, también tenemos variables descriptivas para cada uno de los elementos. ¿Para qué podríamos utilizar esto entonces? Bueno, entonces podríamos tener nuestra molécula modelada como un grafo. Eso lo podríamos alimentar a una red neuronal de grafos, que es el modelo que vamos a ver un poquito a detalle hoy. Y luego, pues ese modelo nos serviría para generar información relevante. Por ejemplo, en este caso es esta molécula puede ser un tratamiento para tratar esto, que no sé qué es, pero para tratar cierta enfermedad. Entonces esperaríamos que el modelo nos diga sí o que nos diga no. ¿Cómo lograríamos esto? Bueno, pues este modelo de algún modo tiene que ser creado y ahí entra el juego de Machine Learning, porque lo que vamos a hacer es, tenemos un conjunto de datos donde tenemos varias moléculas y sabemos si esa molécula trata la enfermedad o no. Entonces podemos entrenar nuestro modelo con esos datos y luego utilizar ese modelo para pedirle respuestas en moléculas no vistas previamente, como ocurre normalmente con cualquier modelo, solo que en este caso la entrada al modelo es un grafo. Y una vez hecho eso, pues se puede aplicar a cualquier molécula nueva. Pues obviamente no hay que tampoco quitarle el mérito a los expertos, entonces normalmente, o lo que hicieron en la gente que trabajó en esto, fue crearon el modelo y luego el modelo generó el top 100 de candidatos de moléculas para tratar esa enfermedad y luego los expertos utilizaron ese resultado para analizar esos candidatos y generar ya una conclusión final. Es decir, esto no quitó el trabajo de los expertos o no los relevó, sino que simplemente les ayudó generando una herramienta que les ayuda más fácil a identificar las moléculas candidatas a evaluar. ¿Qué pasa entonces si se hace este proceso y resulta que las personas que trabajaron en esto descubren una droga muy potente para combatir esa enfermedad? Bueno, cuando eso ocurre, entonces empiezan a salir noticias como esta, que es posiblemente algunos de ustedes la vieron porque es una noticia que fue bastante famosa hace unos 2 años, creo yo. Y
los titulares decían algo como la inteligencia artificial descubre un nuevo antibiótico. Y el título pues suena, para una persona que no está familiarizada con esto, suena como bastante impactante. Pero ustedes ya saben que detrás de esto simplemente hay un modelo de grafos combinado con redes neuronales. Y de hecho esta no fue la única noticia. Esto se publicó en un paper científico, pero en uno de los más importantes, que es Nature. Entonces publicar en Nature pues es algo que solo los grandes laboratorios hacen y esta gente lo hizo con este modelo. Ese es uno de los ejemplos y como podemos ver, voy a pasar un poquito rápido, pero salió en un montón de lugares y en casi todos decían que la inteligencia artificial descubre una nueva droga, pero también se puede utilizar para otras cosas. Y de hecho esto ya ha sido utilizado. Aquí en Guatemala no lo podemos ver porque Guatemala no está en los países en donde esto se puso en producción, pero en algunos otros países utilizaron precisamente esta idea para predecir las condiciones de tráfico y por lo tanto para intentar mejorarlas. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque los mapas también se pueden modelar naturalmente como grafos. Por ejemplo, una de las formas más comunes en las que se había hecho es cada una de las intersecciones se modela como un nodo y las conexiones entre intersecciones o los caminos y carreteras se modelan como aristas o enlaces entre esos nodos. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, esta intersección, aquí hay una calle y aquí hay otra, y en el modelo de grafos se traduce a esto. Pero como les mencionaba, adicional a eso podemos tener información adicional, entonces cada nodo en este caso, pues puede tener información como por ejemplo la velocidad promedio de los vehículos que transitan por ese nodo, o no sé, cualquier otra información relevante para el problema. De hecho, ellos mencionan acá también la longitud. Entonces ellos cambiaron un poquito esto. De hecho, este paper es muy interesante por si alguien lo quiere leer, porque ellos lo que hicieron fue no hacer esto que mencioné de modelar las intersecciones como nodos, sino que lo que ellos hicieron fue modelar segmentos del camino como nodos. Y entonces ahí es más fácil porque en cada segmento pueden utilizar cosas como nuestros teléfonos para estimar la velocidad de los vehículos que pasan en cada segmento de la carretera. Entonces, después de hacer eso, pues cada grafo se modela como algo llamado supersegmento. O mejor dicho, cada posible camino se modela como algo llamado supersegmento. Y ya después se puede utilizar el modelo para estimar los tiempos de llegada en los caminos que Google Maps nos da, o que les da a ellos, porque aquí en Guate no está. Y a eso se le conoce como regresión de grafos. ¿Por qué razón? Pues porque una regresión ya sabemos que es una estimación de una cantidad numérica continua. Y el tiempo de llegada que nosotros vemos en Google Maps o el estimado que nos da, pues es una cantidad numérica continua. Entonces esto es un problema de regresión con grafos. Ellos en el paper mencionan que hacer esto les redujo en un 40% aproximadamente los errores que ellos tenían al estimar los tiempos de llegada. Por ejemplo, creo que todos hemos visto en Waze o en cualquier otra herramienta, incluido Google Maps, que a veces nos da un estimado y nosotros sabemos que no es tan exacto. Pues ellos, conscientes de eso, hicieron este experimento y el experimento les ayudó a reducir, por ejemplo, en Australia, los errores en un 43%. Y hacer esto, pues, son usuarios más felices y es más posible que utilicen el servicio. Entonces, otro ejemplo de cómo este sistema ayudó. Pero esto no solo se queda en lo práctico, que ya de por sí pues, es bastante relevante y útil, sino que este tema para los académicos también es un tema de bastante interés. Entonces podemos ver, por ejemplo, en algunas de las conferencias más importantes en la actualidad de inteligencia artificial, por ejemplo, ICLR, podemos ver que el tema de grafos está más o menos en el cuarto lugar. Y pues así hay muchas otras más. Entonces alguien dijo esto: las redes neuronales de grafos están en la actualidad experimentando su momento ImageNet. Y por si no han escuchado ImageNet, no se preocupen, es una competencia de visión por computadora que se hace todos los años y que en 2012 generó el boom actual de la inteligencia artificial porque los concursos de visión por computadora normalmente los hacían gente experta en análisis de imágenes que manualmente
definía cuáles eran los patrones y características que se querían encontrar en una imagen. Vino un equipo de Canadá y dijeron, bueno, no, metamos una red neuronal, utilicemos inteligencia artificial para esto. Y resulta que cuando hicieron eso, ellos ganaron la competencia, ImageNet, con un margen de una gran diferencia con el segundo lugar. Entonces, esta fue una de las razones detrás del surgimiento de la inteligencia artificial actual, fue en el 2012. Y se dice que los grafos están experimentando un momento similar en la actualidad. Entonces, hasta ahí muy bonito todo, pero ¿con qué se trabaja este tipo de modelos? Bueno, se puede trabajar con un montón de cosas. En la actualidad ya hay varias herramientas. Entonces, muchos de los conceptos teóricos que yo voy a mencionar hoy ya están preimplementados en muchas herramientas y nos ahorran bastante trabajo. Según el framework que cada quien prefiera para hacer Machine Learning, pues van a encontrar una librería. Por ejemplo, para quienes les gusta PyTorch, existe una librería llamada PyTorch Geometric y después vamos a ver por qué le pusieron este nombre. Para quienes utilizan TensorFlow, hay varias. Yo en el ejemplo de Python que les voy a mostrar, utilicé esta llamada Spectral. Para quienes utilizan el framework llamado JAX, pues tiene algo llamado Giraffe. Entonces, como nos podemos dar cuenta, pues hay bastantes opciones para que no tengamos que trabajar esto desde cero. Lo que vamos a ver hoy es esta parte en medio. Pero esta que está aquí también es bastante poderosa e interesante. La otra también, solo que esta la conozco más, por eso la menciono un poquito más. Pero no solo es las herramientas de software que se tienen, sino que también hay un conjunto de sitios o de repositorios donde podemos encontrar datos para trabajar con esto. Y obviamente pues, lo más importante sería que nosotros encontremos un problema propio y podamos conseguir los datos y los resolvamos. Pero si no podemos hacer eso, por lo menos para efectos de poder practicar, podemos ir a cualquiera de estos sitios mencionados acá. De hecho, yo en el ejemplo que les voy a mostrar utilicé este, pero pues hay una gama de opciones que se pueden explorar. Bueno, entonces ahora espero con eso haberlos convencido de que es un problema importante, que tiene bastantes aplicaciones y que también es relevante en el mundo académico. Pero entonces para poder empezar a trabajarlo tenemos ya que empezar a definir algunas cosas teóricas. Y no se preocupen, la teoría puede sonar un poquito complicada, pero cuando veamos las herramientas de software ya abstraen mucho de eso para nosotros. Entonces esta presentación que nos compartieron, pues tiene bastante material. Y yo me voy a enfocar solo en un tercio de todo lo que tenemos acá, que es, bueno, de hecho no es un tercio, es menos. Esta parte que está acá, es solo ir definiendo los principios de un modelo de grafos. Porque ellos acá mencionan cosas como contexto histórico, algunas ideas para trabajo futuro, etcétera. Pero por hoy nos vamos a quedar en esta primera parte. ¿De dónde sale este material? Bueno, pues ya les mencioné que a mí me lo compartió uno de los expertos en este tema, pero cuando esa persona hizo el material se inspiró de varias fuentes. Por ejemplo, está este libro que yo no lo he terminado de leer, pero que se mira bastante bueno, donde se tiene esta parte, es solo una de las porciones de este libro, porque existe una área un poco más grande llamada Deep Learning Geométrico, y la parte de grafos es solo un subconjunto de esto. Entonces, pues hay bastantes cosas más, pero hoy nos vamos a quedar enfocados en esta parte. Luego están otros libros adicionales, por ejemplo, este no lo he leído, entonces no quiero hablar mucho de él, pero mencionan que es bastante bueno. Y pues papers de muchos de los autores más importantes de este tema. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a dar pequeños pasos y si alguien tiene alguna duda, pues por favor en cualquier momento me detienen y me dicen, porque esta parte tal vez cuando veamos el código se va a hacer un poquito más concreta. Entonces, pues, al inicio pues puede sonar un poquito abstracta, pero son conceptos importantes. Entonces, ¿qué vamos a definir? Primero vamos a definir características que queremos que posea un modelo para trabajar con esto. Pues porque obviamente es un modelo diferente de lo que normalmente trabajamos, que son datos tabulares, etc. Entonces tenemos que definir qué propiedades queremos que cumpla.
Formalmente esas propiedades le vamos a llamar simetrías e invarianzas de la red neuronal de grafos. El primer paso entonces va a ser utilizar un ejemplo tal vez un poquito más común para redes neuronales, como lo es las redes neuronales que trabajan en imágenes. Entonces, normalmente una red neuronal que trabaja en imágenes, pues la utilizamos para varias cosas. Algo muy común es para identificar qué objeto aparece en una imagen. Por ejemplo, pensemos en una imagen cualquiera y que en esa imagen tenemos un animal y queremos saber si esto es un gato o un perro. Entonces se lo damos a una red neuronal y la red neuronal nos tiene que generar pues, una distribución de probabilidad que nos diga, por ejemplo, esto tiene un 60% de ser gato y un 40% de probabilidad de ser un perro. Pero ¿cómo trabajan estas redes neuronales? Y ahí entra en juego esta palabra que también nos va a servir para los grafos. La convolución es una operación que tal vez algunos de ustedes ya han visto en cursos de, no sé, de matemáticas, o también se utiliza bastante en cosas de electrónica, o también se utiliza bastante en análisis y procesamiento de señales, etc. Pero si no le ponemos atención al nombre, que muchas personas se intimidan un poco con él, pensemos que es una operación que simplemente nos sirve para analizar patrones en distintas porciones de un objeto. Cuando estamos hablando de imágenes, tenemos un elemento llamado filtro, al cual acá se le llama K, y ese elemento está detectando cierto patrón. La forma en que lo logra pues es definiéndose a través de una matriz de números, que de momento no nos preocupa de dónde salen esos números. Solo pensemos que es una matriz llamada K, que nos sirve para analizar patrones. Pero si nos damos cuenta, esa matriz es de 3 por 3. Y pensemos que tenemos una imagen I. Esta imagen puede ser esto donde queremos identificar el animal. Pensemos que tenemos una imagen I y esa imagen es de 7 por 7. Entonces, normalmente, este K, al cual le llamamos filtro, siempre es más pequeño que la imagen I. ¿Por qué razón? Pues porque para lo que utilizamos este filtro es para ir detectando ciertos patrones. Por ejemplo, algo como la oreja o como cierto tipo de elemento como tal vez la boca, no sé. La cosa es que este filtro nos ayuda a detectar cierto patrón en la imagen. Pero si nos ponemos a pensar un poquito, en una imagen, un gato sigue siendo un gato, no importa si está arriba, si está abajo, si está a la derecha, si está a la izquierda. El objeto y su significado es el mismo independiente de su posición. Entonces, por eso es que definimos este filtro, y este filtro va analizando porciones de la imagen buscando el objeto de interés. Asumamos en este ejemplo que está buscando la oreja. Entonces, en este primer paso, pues está buscando la oreja en los primeros 3 píxeles, tanto en filas como en columnas. Y luego nos va generando un numerito que es proporcional como al match que hizo con el patrón buscado. Es decir, en este caso es proporcional a qué tanto aparece la oreja o qué tanta presencia de la oreja hay solo en esta porción de la imagen, la porción denotada con rojo. Entonces el filtro pues nos va analizando la imagen y nos va generando una nueva imagen. Que en este caso, esta nueva imagen le llamamos I convolución K. De ahí viene el nombre de esto. Esta es la operación de convolución. Pero bueno, analizar solo una porción de la imagen no tiene mucho sentido. Queremos detectar la presencia de la oreja en distintas posiciones. Entonces la operación de convolución lo que hace es ir trasladando el filtro a distintas posiciones de la imagen I. Por ejemplo, nos corremos una posición a la derecha y se aplica el mismo filtro. Si nos damos cuenta, esto no cambió. Lo que cambió es la región de la imagen en la cual lo colocamos. Pero como cambiamos la región, pues tenemos que generar otro nuevo número. En este caso, dado que estamos asumiendo en este ejemplo que esto está detectando la presencia de orejas, eso significa que aquí nos está diciendo que en esta región hay más presencia de la oreja que en la región que analizamos previamente. Es decir, si regresamos al otro caso, estábamos en esta región y nos dio un valor de 1. Nos pasamos a esta región y nos dio un valor de 4. Eso significa que aquí hay más presencia de la oreja.
Pero así se va analizando toda la imagen y esto al final se vuelve como una ventanita que se va deslizando, primero de izquierda a derecha y luego de arriba hacia abajo. Y en el proceso en el que va haciendo eso, pues nos va a ir generando una imagen nueva, que le decimos que es la imagen filtrada o la imagen luego de la convolución. Sería esta que está acá. Y esa imagen la interpretamos como un mapa en donde sabemos la presencia del objeto de interés, en este caso la oreja. Entonces así nos vamos de píxel en píxel, o mejor dicho, de región en región. Y así sigue, es decir, aquí solo hice 4, o bueno, ellos solo hicieron 4 pasos del proceso. Pero el resultado final sería generar una nueva imagen, donde en este caso diríamos que acá, acá y acá son las regiones en donde más presencia de una oreja había, dado que nuestro filtro acá está detectando orejas. ¿Por qué estamos hablando de imágenes entonces en lugar de grafos? Si era de lo que empezamos a hablar. ¿Por qué resulta que las imágenes son grafos? ¿Por qué razón? Pues porque cada píxel se puede modelar como un nodo en el grafo, pero luego si nos damos cuenta, cada píxel tiene relación con otros píxeles. Por ejemplo, tiene uno a su derecha, uno a su izquierda, uno abajo, uno arriba. Entonces, cada uno de esos píxeles los modelamos como nodos también y hay una relación. La relación en este caso no es más que una relación de vecindad, es decir, este nodo es vecino de este, también es vecino de este, y también es vecino de este, y vecino de este, según su ubicación en la imagen. Entonces, si nos damos cuenta, ya tenemos pues un grafo y una operación bastante útil para analizar patrones en el grafo, como lo es la operación de convolución. Hasta ahí muy bonito, parece que ya resolvimos el problema, ya tenemos algo para analizar grafos. Pero resulta que no es tan fácil. Ahorita vamos a ver por qué. Solo mencionemos algunas propiedades de esto que acabamos de mencionar. El lograr esto, es decir, el aplicar esta operación de convolucional, logra como resultado que los modelos de redes neuronales que utilizan esta operación tengan una propiedad llamada invariancia traslacional. ¿Qué es esto? Pues es lo que mencioné de que un gato sigue siendo un gato, no importa si está arriba, abajo, izquierda, derecha, etc. Entonces, no importa si se traslada el gato de una posición a otra, el resultado del modelo no tiene que variar. Entonces, por eso le llamamos de esa forma. Y este ejemplo que acabamos de ver de las imágenes, que ya vimos que son grafos, pero para este caso en particular, hay otra propiedad llamada localidad, y es que píxeles que están cercanos entre sí tienen una alta correlación con píxeles que están, con píxeles que están en un grupo o en una región cercana, pero una baja correlación con píxeles que están distantes. ¿Por qué razón? Pues porque normalmente los píxeles no los analizamos de forma aislada, sino que un grupo de píxeles es lo que le da un significado a una cierta región de la imagen. Entonces, normalmente píxeles que están cerca tienen una alta correlación y píxeles que están distantes no. Y esa es la propiedad de localidad. Entonces, las imágenes, pues ya vimos, bastante sencillo. Ya tendríamos un modelo, de hecho ya existe, que nos ayuda a trabajar con imágenes y tomando en cuenta que las imágenes son grafos. Pero las imágenes son un tipo de grafo muy particular y muy fácil de trabajar, pero estamos buscando modelos de grafos un poco más generales. Entonces ahí ya se complica un poco porque, como vamos a ver, no todo es tan fácil como una imagen. Entonces aquí vamos a utilizar una palabra o un concepto de teoría de grafos, como lo es el isomorfismo. El isomorfismo es una propiedad de teoría de grafos que nos dice que normalmente en un grafo estamos hablando de una estructura que no maneja ningún orden, es decir, los nodos del grafo no tienen ningún orden. El grafo es una estructura abstracta y cada uno de los nodos no tiene ningún orden. Entonces podemos tener dos representaciones para el mismo grafo. Es decir, estos dos grafos son exactamente lo mismo, pero están distribuidos o están representados de forma distinta. Dos grafos que son iguales o que representan la misma estructura o que semánticamente representan la misma información, aunque se representen de forma diferente, se conocen como grafos isomorfos. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque
cuando tenemos un modelo de grafos, no importa la forma en que esté representado el grafo, queremos que dé el mismo resultado. Es decir, si esto fuera la molécula, pues la molécula tiene los mismos átomos y enlaces, independiente de cómo visualmente se represente. Por lo tanto, queremos que el resultado sea el mismo si utilizamos esto, si utilizamos esto, porque la molécula semánticamente no cambia. Entonces, este isomorfismo complica un poco las cosas y por eso ahorita vamos a ver algunos conceptos teóricos de cómo asegurarnos a que este isomorfismo o esta propiedad se preserve cuando estamos hablando de modelos de grafos. Las propiedades de las que vamos a hablar se conocen como invariancia permutacional y equivariancia. Entonces vamos viendo nuestras herramientas y aquí ya vamos a ponernos un poquito más formales con las definiciones, pero de todos modos yo voy a ir mencionando de una forma intuitiva qué significa cada cosa. Vamos a empezar simplificando lo más posible, es decir, vamos a definir un grafo donde tenemos los nodos, pero no hay aristas, es decir, no hay conexiones, lo cual no es un grafo muy útil, pero solo nos va a servir para dar nuestros primeros pasos. Si tenemos un grafo como este, entonces a cada nodo lo vamos a representar como un vector X sub i, y ese vector X sub i dijimos que podía tener distintas variables o propiedades descriptivas, entonces vamos a decir que tiene K variables que lo describen, por lo tanto es un vector en un espacio de K dimensiones. Y cada nodo en el grafo va a tener una representación de esta forma. Ahora, ¿qué pasa si tomamos un conjunto de vectores y los agrupamos en un único objeto? Obtenemos una matriz. Entonces, la matriz X mayúscula no es más que agrupar a cada uno de los nodos o a los vectores de cada nodo en una matriz que se puede pensar en algo como una base de datos relacional o un Excel cualquiera, donde cada fila es un nodo y cada columna es una variable descriptiva para ese nodo. A eso le vamos a llamar X. Entonces, X no es más que los datos, solo que por este contexto aquí les vamos a llamar nodos y sus características descriptivas. Entonces, ¿qué pasa si queremos saber cuál es, por ejemplo, no sé, la variable 2 del nodo 3? Solo nos vamos a la tercera fila y segunda columna, como con cualquier conjunto de datos. Solo que aquí recordemos que son nodos. Y aquí parece que ya tenemos un primer paso de cómo trabajar con nuestro modelo de grafos. Pero con solo hacer esto, implícitamente le estamos asignando un orden a los nodos. Porque ahora ya tenemos nodo primero, nodo segundo, etc. Y recordemos que hace una diapositiva dijimos que esto no importaba. En un grafo no hay un orden entre los nodos. El grafo es algo más abstracto. Entonces, si hacemos esto, pues ya lo podemos meter a una computadora, meterlo a Python, etc. Pero ya estamos violando un principio teórico. Por lo tanto, queremos diseñar modelos que no dependan de este orden. A pesar de que pues, para meterlo a nuestro programa sí lo vamos a necesitar. Pero el modelo semánticamente no tiene que depender de eso. Entonces, para eso vamos a definir algunas operaciones que solo cambien el orden de los nodos. Esas operaciones, tal vez también muchos ya la han escuchado, se le conoce como permutaciones. Es simplemente el conjunto de posibles órdenes que otro conjunto puede tener. Y hay n factorial de ellos. Recordemos que n era la cantidad de nodos. Entonces hay n factorial posibles permutaciones, que no es más que los posibles órdenes. Por ejemplo, una permutación sería que a lo que nosotros le habíamos llamado nodo 1, 2, 3 y 4, les cambiemos el orden y ahora el que antes era 2 pasa a ser el primero, el que antes era 4 pasa a ser el segundo, etcétera, que se representa de esta forma. Entonces, después vamos a ver por qué estoy hablando de permutaciones. Es una propiedad importante, pero para un siguiente paso. Pero por el momento pensemos cómo se pueden hacer permutaciones ya dentro de un programa o dentro de un software. Normalmente, aunque tal vez no le ponemos atención, lo hacemos basado en álgebra lineal. Y para eso definimos una matriz llamada matriz de permutación, que es una matriz cuadrada de n por n. Recordemos que n es el número de nodos del grafo. Las matrices de permutación entonces tienen ciertas propiedades que tienen que cumplir, no nos preocupemos por eso de momento. Solo pensemos que es una matriz
que solo tiene algunos unos y lo demás son ceros, que si lo multiplicamos por la matriz original donde tenemos nuestros nodos, recordemos que este es nodo 1, nodo 2, nodo 3, lo único que va a lograr la matriz de permutación es generar una nueva permutación, es decir, un nuevo orden. Solo le cambió el orden a los nodos del grafo, no hizo nada más, y eso se logró haciendo una multiplicación matricial, que se representa de esta forma. P es la matriz de permutación y X son nuestros datos. Entonces, ¿por qué estábamos hablando de permutación? Porque un modelo de grafos que ya dijimos que no tiene que depender del orden, tiene que cumplir con esta propiedad llamada invariancia permutacional. ¿Qué significa eso? Recordemos que un modelo al final de cuentas es una función que toma cierta entrada y genera cierta salida. Pero entonces en este caso queremos una función que no dependa del orden. Esa es la propiedad que mencionamos hace unos minutos y que formalmente la veríamos en una función de esta forma. Lo cual ya formalmente cuando lo llevamos al programa y del mundo de álgebra lineal, significa que queremos matrices de permutación como las que vimos hace unos minutos, pero que aunque sí pueden cambiar el orden de los nodos, no deben modificar el resultado final. Es decir, como mencionábamos al inicio, una molécula sigue siendo una molécula independiente del orden en el que nosotros presentemos los átomos de esa molécula al modelo. Entonces queremos que si metemos la molécula al modelo, nos dé una predicción, no importa cómo se alimentaron los datos, el orden en que se alimentaron los datos al modelo. Entonces esa es la primera propiedad llamada invariancia permutacional, que nos dice que si yo aplico una matriz de permutación a los datos y luego aplico una función al resultado de esa multiplicación o de esa permutación, esto tiene que ser equivalente a aplicar la función sin haber hecho nada. Ese fue el primer paso y de ahí ya viene algunos de los papers donde los investigadores hicieron esto. Por ejemplo, está este paper llamado Deep Sets, que se publicó en 2017. Y ellos hacen precisamente esto, donde tenemos la función que toma como entrada nuestros datos. Luego ellos agregaron otra función que transforma cada uno de los nodos, pero independiente de los demás. Y luego simplemente suman cada uno de los resultados de esta función en cada uno de los nodos. Y a eso le aplican otra función, pero preserva esa propiedad. Si cambiamos este orden, el resultado de la función no cambió. Entonces estas dos funciones son una red neuronal. Y por eso se dice que son funciones aprendidas, porque al final recordemos que una red neuronal lo que hace es aprender los parámetros de una función. Entonces ahí ya tenemos nuestro primer paso, o dónde entra la red neuronal en este caso de grafos. Esta operación que está acá es solo para producir de todos los nodos del grafo un único elemento de información que nos va a dar una predicción luego de aplicarle la función. Pero entonces significa que de todos los nodos tenemos que hacer una combinación de ellos para llegar a un único resultado. Aquí hicieron una suma, pero se pueden utilizar otras operaciones, por ejemplo, calcular el máximo o el promedio. ¿Por qué razón? Porque tanto la suma como el máximo o el promedio, no importa el orden en que vengan los datos X, siempre nos dan el mismo resultado. Entonces aquí ya vimos una de las formas en las que se cumple esta propiedad. La siguiente propiedad llamada equivariancia o equivariancia permutacional, ojo con los nombres porque es fácil confundirlos porque se parecen mucho. Pero la equivariancia permutacional cambia un poquito el juego. ¿Por qué razón? La que vimos hace unos minutos nos da un resultado a nivel general del grafo. Vimos que al final todos los nodos se resumen en una operación de suma, promedio o máximos y nos da un resumen de todo el grafo, por lo tanto eso nos sirve para generar predicciones a nivel del grafo. Pero ¿qué pasa si queremos generar información o predicciones a nivel de cada nodo del grafo? Entonces ahí esa propiedad que vimos pues ya no es la que nos sirve, sino que necesitamos alguna operación que no destruya la información de cada nodo luego de sumarla o hacer lo que sea. Entonces aquí cambia un poco la cosa y vamos a buscar otro tipo de funciones. Perdón. Vamos a buscar otro tipo de funciones donde estas funciones igual
Si cambiamos el orden de los nodos, pues el resultado no debe cambiar. Entonces, esta función, aunque se parece, o esta característica, aunque se parece mucho a lo que vimos anteriormente, es ligeramente diferente porque lo que nos dice es que vamos a aplicar una operación en cada nodo, pero otra vez no importa el orden en el que los nodos estén representados, siempre tiene que dar el mismo resultado, lo cual se traduce a decir que si aplicamos esa función luego de permutar o de cambiar el orden, eso nos tiene que dar exactamente lo mismo que si aplicamos la función y luego permutamos o cambiamos el orden. Es decir, no importa el orden en que apliquemos la función, perdón. Si hacemos permutación, no importa si la hacemos antes, perdón, al revés, no importa si la hacemos antes o después de aplicar la función. Muy parecida, pero en este caso recordemos que estamos trabajando nodo por nodo y ya no a nivel general del grafo. Entonces eso ya nos da como las propiedades que debe cumplir un modelo. Y si quienes estén familiarizados ya con el mundo de redes neuronales van a encontrar esto bastante familiar. Quienes no, no se preocupen, ahorita vamos a ver qué significa. Pero entonces, la equivariancia permutacional nos dice que cada uno de los nodos no debe ser modificado por cierta función. Eso es precisamente una de las propiedades que tienen las redes neuronales al decirnos que cuando analizamos cierto elemento o cierto vector de información, si aplicamos cierta función, eso nos da una nueva representación para esos elementos y a esa representación, es decir, es nueva información generada a partir de la información original, le conocemos como vectores latentes, que no es más que nueva información luego de aplicar cierta función a nuestros datos de entrada. Pero lo importante acá es que esto tiene que ir aislado de los demás nodos del grafo. Si nos damos cuenta, el i de nuestro resultado es el mismo i de nuestra entrada. Eso puede ser cualquier función. Aquí se menciona de forma abstracta, pero cuando veamos el ejemplo de Python vamos a ver una instanciación concreta. Y luego si tomamos estos vectores llamados vectores latentes y los agrupamos en un único objeto, obtenemos una vez más una matriz. Y a esa matriz le vamos a llamar H mayúscula, que se obtiene luego de aplicar la función a la matriz de nuestros datos. Entonces tenemos ya nuestra conclusión casi final acá, donde tenemos que vamos a tomar las funciones equivariantes, las aplicamos a cada uno de los nodos para obtener la nueva información relevante para cada uno de ellos. Y luego, esa información la combinamos de algún modo. Este símbolo aquí significa una agregación, que puede ser una suma, normalmente es una suma o un promedio. Pero recordemos que esto no tiene que cambiar el orden, entonces tiene que ser una operación que preserve el orden. Y la suma pues cumple con eso. Pero entonces ya tenemos nuestra conclusión. Si venimos y aplicamos nuestras funciones a cada elemento, nuestras funciones equivariantes a cada elemento, eso no depende de los demás y luego si lo combinamos, no importa el orden en que los nodos venían, vamos a obtener el mismo resultado. Todo esto recordemos que es porque los grafos no tienen, son elementos abstractos que no tienen un orden establecido y tienen la propiedad de isomorfismo de que no importa si dos grafos se representan de forma diferente, pero estructuralmente son lo mismo, tenemos que obtener el mismo resultado. Entonces, esa fue la parte teórica más compleja. Ahorita vamos a empezar a ver cosas un poquito más sencillas y ya vamos a llegar a los ejemplos de Python. Pero son propiedades que era importante que viéramos para que cuando viéramos el código pues haga sentido. Ahora sí, recordamos que lo que vimos hace unos minutos era solo los nodos del grafo. Dijimos que íbamos a simplificar asumiendo que no habían conexiones entre los nodos, es decir, que no habían aristas. Entonces ahora ya vamos a trabajar más formalmente con un grafo ya con todas las de ley, agregándole las conexiones entre los elementos. Y las aristas del nodo o las conexiones se representan como un conjunto llamado E, que es un subconjunto del producto cartesiano entre todos los posibles nodos. ¿Cómo lo representamos? Bueno, recuerdan que al empezar mencioné la matriz de adyacencia, donde simplemente era una matriz que nos dice cuáles son las conexiones que existen entre los nodos.
Entonces aquí está la matriz de adyacencia ya definida formalmente. La matriz en la posición fila I y columna J le vamos a poner un 1 si el par I, J pertenece a los aristas. Es decir, si simplemente hay una conexión, ponemos 1 y si no, le ponemos 0. Podríamos agregar también características descriptivas a cada una de las aristas. Por ejemplo, si fuera una red social, podríamos agregar cosas como, no sé, cuánto tiempo tienen de amistad esas dos personas, o no sé, qué otra información podría ser útil, cuántos likes comparten entre sí, etcétera. Pero al final es información relevante de la conexión o relación que existe entre los elementos. Por el momento se va a ignorar, pero es fácil agregarlo si así lo requiriéramos a todo lo que voy a mencionar. Entonces, cuando agregamos nuestras conexiones o nuestras aristas al grafo y ya tenemos un grafo formalmente, las propiedades que mencionamos hace unos minutos de invariancia y equivariancia permutacional siguen siendo aplicables. Las definimos previamente para simplificarlo un poco, pero cuando agregamos esto, pues sigue siendo lo mismo, solo que ahora tenemos que trabajar con funciones multivariable, porque ahora tenemos que tomar en cuenta también la matriz de adyacencia. Entonces, esto que está acá es lo mismo que mencionamos con los nodos, por lo tanto no le vamos a poner mucha atención. Son las mismas dos propiedades, solo que ahora tomando en cuenta que los nodos tienen relación entre sí y esa relación la representamos con la matriz de adyacencia. ¿Por qué razón? Pues porque recordemos que si cambiamos el orden de los nodos, la matriz de adyacencia también tiene que cambiar su orden, porque es lo que nos sirve como para mapear qué relación hay entre un objeto u otro. Es decir, si ponemos A acá o lo intercambiamos con C, entonces también la información de la matriz de adyacencia tiene que cambiar. Por lo tanto, estas van emparejadas, por así decirlo. Y las dos propiedades que mencionamos, ya tomando en cuenta la matriz de adyacencia, se ven así. Se ven de esta forma. Entonces ahí ya tenemos las dos propiedades importantes para definir un modelo en grafos, pero falta algo adicional antes de que podamos empezar a explotarlo o a combinar todo. Y recuerdan que cuando hablamos de imágenes mencionamos de la localidad de los píxeles. Es decir, normalmente los píxeles están, bueno, de hecho voy a regresar a la diapositiva previa. Los píxeles están relacionados con otros píxeles en su vecindad. Lo que significaba eso era que recordemos que este píxel tiene una alta correlación con este, con este, con este, con este, bueno, y también con estos otros. Simplemente por el hecho de que en una imagen normalmente los píxeles individuales no tienen un significado, sino que lo que tiene un significado son grupos de píxeles que normalmente forman un objeto. Y cuando forman un objeto, pues normalmente están agrupados. Por ejemplo, aquí no pareciera no haber, o puede que no haya mucha relación comparada con este vecindario que está acá. Y por eso es que la operación de convolución se hace precisamente de esta forma. Entonces recordemos esa idea de vecindarios, y para cuando hablábamos de que las imágenes son un grafo, pues en imágenes es bastante sencillo porque siempre el vecindario es esto que acabamos de hacer. Los píxeles de alrededor de otro píxel. Entonces recuerdan que estábamos diciendo de detectar las orejas. Pensemos que esto detecta la oreja de un objeto. Normalmente pues la oreja va a ser un grupo de píxeles, pero afuera de la oreja pues no va a tener mucha relación o correlación. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? En imágenes ya vimos que el vecindario es fácil de definir, pero ¿cómo lo definimos en otros grafos más generales? La forma en que vamos a definir eso es utilizando un concepto llamado vecindario. Los nodos vecinos simplemente son aquellos vecinos que están conectados a nuestro nodo I a través de una conexión que en este caso no es más que las aristas. Es decir, en un grafo general, afuera de las imágenes, el vecindario se define como aquellos nodos con los cuales tenemos conexión. Por ejemplo, si este es mi nodo I, este nodo está relacionado con este otro, este es su vecino, este también es su vecino, este también es su vecino, creo que este también,
Si no me falla la vista. Este también. En fin, los vecinos de este son aquellos que tienen una conexión con él. Pero démonos cuenta de algo. Este nodo que está acá es vecino de este, a pesar de que visualmente o en la representación visual del grafo está bastante lejos. Entonces el vecindario se define a través del número de conexiones y no de la distancia que hay entre los nodos. Entonces, ¿cómo le podemos dar a un grafo general la propiedad que vimos que tenían las imágenes de que los vecinos que están, los píxeles que están a su alrededor son sus vecinos? Bueno, como ya dijimos, a través de las conexiones o aristas del nodo. Entonces, este conjunto que generamos acá sería el conjunto de vecinos del nodo I. Y haríamos eso para todos los demás nodos. Si hacemos eso, entonces luego podemos tomar este conjunto y extraer información de él. Recordemos que al final cada nodo tiene información adicional, que es un vector para cada nodo de variables descriptivas. Entonces, si tenemos el conjunto de vecinos, podemos tomar el vector que describe a cada uno de esos vecinos y generar un vector de información para el nodo I, pero que tome en cuenta también la información de sus vecinos. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque también vamos a necesitar una tercera función llamada función G, que lo que va a hacer es tomar en cuenta no solo nuestro nodo, sino que también sus nodos vecinos. Ya después vamos a ver para qué. Y con eso nos va a generar nueva información, que sería este resultado que está acá. Pero si nos damos cuenta, es una función que depende de nuestro nodo de interés y de todos los vecinos de él, los cuales ya dijimos que son aquellos nodos que están a un salto o a una conexión de un salto entre ellos. Entonces ahora sí ya llegamos a nuestro resultado teórico final, al menos para esta presentación. Entonces vamos a querer construir funciones con equivariancia permutacional, que ya dijimos que tienen que tomar como entrada los datos y la matriz de adyacencia, porque es lo que nos dice las relaciones. Pero esa función tiene que aplicarse a la función G que acabamos de definir, que es, recordemos, la que toma en cuenta cada nodo y sus vecinos. Entonces, vamos a obtener una función que nos da información combinada, por así decirlo, de un nodo y su vecindario. Para cada nodo vamos a agregar una fila en cierta matriz y luego, tomando en cuenta la matriz de adyacencia que nos da las relaciones de los nodos, vamos a obtener un resultado final y esto sería nuestro modelo. Entonces, si nos damos cuenta, el modelo depende de los datos y de la relación entre ellos. Bueno, otro detalle adicional para concluir la parte teórica. Necesitamos que este G, esta función que acabamos de definir que toma en cuenta el vecindario, no dependa del orden en el cual se presentan los nodos vecinos. Es decir, el conjunto de vecinos lo podemos meter en cualquier orden, siempre y cuando sean los vecinos de este nodo únicamente. Y el resultado de esta función no tiene que cambiar, tiene que ser exactamente el mismo independiente del orden. Por lo tanto, esta función G también tiene que tener la propiedad de invariancia permutacional. Y ahí ya tenemos entonces nuestro resultado teórico final. Ahorita ya lo vamos a empezar a explotar en Python. Este sería nuestro modelo de red neuronal de grafos, lo cual normalmente se conoce como Graph Neural Network. Ahora veamos para qué lo podemos utilizar. Ya al inicio vimos algunas aplicaciones, pero veamos un poquito más general para que ustedes puedan pensar en algunas aplicaciones o problemas que ustedes pueden resolver con este nuevo framework. Bueno, tenemos un grafo cualquiera. Enfoquémonos en el nodo B de este grafo y tomemos en cuenta las relaciones que tiene ese nodo con otros nodos. En este caso, las relaciones que tiene están representadas con este color más o menos anaranjado. Entonces está relacionado con A, con D, con E y con C, pero no con A ni con ninguno de estos otros. Estos otros son irrelevantes. ¿Por qué? Pues porque solo esos nodos que marcamos acá son el vecindario del nodo B.
lo cual dijimos que formalmente lo íbamos a representar como un conjunto, que en este caso sería en este caso el conjunto sería las variables descriptivas tanto del nodo de interés, perdón, es el B, tanto del nodo de interés como de sus vecinos. ¿Para qué haríamos esto? Recordemos que dijimos que a cada uno de los nodos le íbamos a obtener el conjunto de vecinos y aplicar una función con invariancia permutacional que nos iba a dar una nueva representación o una nueva información de ese nodo, y aquí le llamamos H, que recordamos que hace unos minutos dijimos que esto era un vector latente, o ese es su nombre. Para los demás nodos tendríamos lo mismo, solo que aquí nos enfocamos en un único ejemplo, pero los demás tendrían lo mismo. Tomamos sus vecinos, el nodo como tal, le aplicamos cierta función y eso nos da una nueva representación o nueva definición o nuevos datos para ese nodo. Entonces, ¿cómo utilizaríamos todo este framework teórico que acabamos de ver? Necesitaríamos como entrada los datos de los nodos, la matriz de adyacencia, que eso representa un grafo cualquiera, y podemos resolver distintos tipos de problema con esto. Primer paso, ya dijimos, generar una nueva representación a la cual le llamamos representación latente. Luego de combinar cada nodo con sus vecinos. Y luego podemos empezar a resolver distintos tipos de problemas. El primero y el que yo voy a mostrar en Python es, podemos clasificar cada nodo. Es decir, dado cierto nodo, le aplicamos cierta función y eso nos da una clasificación. En el ejemplo que yo les voy a mostrar, esta clasificación nos va a decir el rol de una proteína. Pero bueno, cuando veamos el ejemplo lo vamos a aclarar. Pero el punto es generar una clasificación para cada posible nodo o bien una distribución de probabilidad de las posibles clasificaciones que puede tener. Eso es independiente, el framework lo maneja de la misma forma. Otro tipo de problema que podemos resolver es trabajar a nivel del grafo. ¿Qué diferencia habría acá? Bueno, que tenemos el nodo latente de cada nodo, perdón, el vector latente de cada nodo, y luego si nos damos cuenta introdujimos una operación de agregación. Eso lo hace diferente de esto. Y esa operación de agregación, recuerdan que dijimos que podía ser suma, promedio o máximos, media vez sea una operación que no dependa del orden, por las razones que ya dijimos. Esto nos va a dar entonces un resumen para todo el grafo, porque estamos combinando o agregando todo el grafo. Le aplicamos cierta función y luego ya con eso podemos clasificar todo el grafo. Un ejemplo de esto es lo que mencioné al inicio de la clasificación de moléculas para determinar qué molécula puede ser utilizada como un tratamiento. Le alimentamos el grafo, se le aplica todo el framework que ya vimos y nos dice si la droga puede combatir la enfermedad o no. O si hay probabilidad de que la pueda combatir. Ese es el segundo tipo de problema. Y el tercer tipo de problema se conoce como predicción de enlaces, o esto se aplica a nivel de las aristas. Y se puede aplicar de distintas formas, por eso solo le ponemos la palabra predicción en lugar de algo concreto. Y en este caso, se trata de que podemos predecir información de los enlaces, es decir, por ejemplo, en mi trabajo, de hecho empezamos a ver este tema, porque una de las aplicaciones que queríamos hacer era para detectar, por ejemplo, si habían dos usuarios cualquiera, voy a poner usuario A y usuario B, y queríamos determinar si había una relación fraudulenta entre ellos, es decir, si había algo no legal en la relación que tenían ellos. Luego, otra vez en mi trabajo, solo que ahora que estoy en un nuevo equipo, se empezó a considerar este tipo de modelos porque se tiene algo llamado grafo social, que es como una red social interna que maneja la empresa. Y lo que queríamos determinar era si había una posible amistad o dos posibles usuarios podían pertenecer al mismo grupo social, de forma tal que cuando una persona busca en la aplicación un usuario, el hecho de que tengan una posible relación hace que sea más probable que la búsqueda sea relevante o que el resultado de la búsqueda sea relevante. Y por lo tanto, mostrarle a este usuario o al otro usuario en los primeros resultados en lugar de mostrarle gente desconocida. Entonces, esos son ejemplos de predicción de enlaces, que como ya les mencioné, pues puede ser una clasificación del tipo de relación
o bien simplemente si hay una relación entre dos nodos o no. Entonces, hasta aquí todo muy teórico, pero ¿cómo podemos instanciar esto? Y esta parte todavía es un poquito teórica, pero ya son como formas más concretas de instanciar todo esto que vimos. Entonces, para aplicar todo esto, se define algo llamado como las capas de una red neuronal de grafos. Solo creo que hay una pregunta. Ah, no, es un comentario. Solo, perdón, como les decía, entonces todo esto se define como algo llamado red neuronal, capa de una red neuronal de grafos. Tiene que cumplir con todas las propiedades que ya vimos y normalmente se le conoce como el nombre que ya dije, pero también lo pueden ver con nombres como, por ejemplo, función de difusión, función de propagación o función de paso de mensajes. Ahorita vamos a ver un poco más concreto, pero ¿por qué también se les puede llamar de esta forma? ¿Cómo definir esa función G? Es decir, ¿cómo definir una capa de una red neuronal? Es precisamente lo que la gente de los investigadores de este tema están haciendo de una forma muy fuerte y publican papers y resultados, etcétera. Esta función G, cómo definirla de por sí ya es un mundo. Pero por fortuna, aunque se han definido un montón, casi todas se pueden agrupar en tres tipos. Entonces lo que vamos a ver es el tipo general. Y para el ejemplo en Python vamos a utilizar solo uno, pero les voy a mencionar brevemente. Creo que ya solo nos quedan como unos 5 minutos o menos de esta parte teórica y nos vamos al ejemplo. Entonces, ¿cómo instanciamos ese framework? Bueno, nos vamos a enfocar en el caso convolucional, pero tenemos otro llamado atencional y de paso de mensajes. Esto está en cierto orden. Esto es lo más sencillo, pero a la vez lo menos poderoso. Este de aquí es lo más poderoso, pero a la vez menos sencillo y más computacionalmente costoso. Entonces, pues depende del problema que queremos resolver, vamos a elegir una, aunque hoy solo vamos a enfocarnos en el primer caso porque es un ejemplo, al final de cuentas es un ejemplo concreto y que es más fácil y rápido de ver. Y de hecho me acabo de recordar que lo tengo que poner a correr porque se tarda un poco. Entonces, lo vamos a poner a correr mientras vemos esa parte. Listo, mientras está corriendo, continuamos ya con esta parte final. O casi ya la parte final. Entonces, los tres tipos de capas para este tipo de modelos. Primero tenemos el convolucional. Y en el convolucional vamos a tener las funciones. Recuerdan que le llamamos a esta la función que genera el vector latente. Aplicado a cada uno de los vecinos de cierto nodo, tenemos el nodo también. Al final recuerdan que dijimos que esa función, o que queríamos tomar en cuenta el nodo y sus vecinos. Bueno, pues aquí tenemos una forma de hacerlo. Vamos a agregar normalmente con una suma. La función de agregación normalmente es una suma. Vamos a agregar las representaciones intermedias de cada nodo, pero multiplicadas por un factor C y J, que nos dice simplemente la importancia del nodo J cuando lo estamos relacionando al nodo I. Y si hacemos una suma, el resultado de esto va a ser una suma ponderada, donde la ponderación está dada por este coeficiente que nos dice simplemente qué tan importante es cada nodo a cada uno de los vecinos para este nodo. ¿De dónde sale ese coeficiente? Se podrán preguntar. Esa es otra línea de investigación, han salido bastantes opciones, pero normalmente esto depende de la matriz de adyacencia. Algo tan sencillo, o una de las formas más sencillas de hacerlo es, si nuestro nodo es ponderado, es decir, si sabemos que entre cada par de nodos hay un número que nos dice, por ejemplo, en este caso, la distancia, podemos utilizar esto como ese coeficiente. Pero en general hay distintas opciones. El mensaje acá es que depende de la matriz de adyacencia o depende de la estructura de las conexiones entre los nodos. Este es el convolucional. Se puede representar de esta forma.
De hecho, si nos damos cuenta, hay una relación también entre el nodo y sí mismo. A esto se le conoce como self-loop. Luego tenemos el atencional, que se basa en algo llamado mecanismos de atención, que si alguien ha estado en el mundo de inteligencia artificial en los últimos 5 años, seguro ya escuchó esto, porque existe un modelo llamado Transformers, que es uno de los más poderosos actualmente, que se basa precisamente en esta idea. Pero si no, no se preocupen, la idea es, otra vez tenemos la transformación de cada uno de los nodos, que es la misma que tenemos acá, y vamos a tener nuevamente una suma ponderada, solo que ahora en lugar de tener coeficientes fijos, como lo que definimos previamente, esos coeficientes van a ser otra función, que esto es otra red neuronal o otra capa de una red neuronal, que va a definir, dados dos nodos, cuál es la importancia de la relación entre esos dos. Normalmente la diferencia entre estos dos es que este nos sirve para simplemente modelar qué tanto se parecen dos nodos por su vecindad, mientras que este nos sirve para modelar cosas como repulsividad, le llaman ellos en un paper que es de química, pero que aplicado a redes sociales significa que yo le puedo dar retweet a alguien, no necesariamente porque me agrade, sino porque estoy burlándome de él, porque estoy en desacuerdo o porque me parece un chiste lo que dijo. Es decir, puede haber una relación negativa. Este modelo sí lo toma en cuenta porque fácilmente puede con la red neuronal determinar el tipo de relación que hay. Y por último, el de paso de mensajes, que es el más flexible, el más poderoso, pero a la vez el más complicado. Si nos damos cuenta, la diferencia que tiene acá es que tiene otro nodo, porque este nodo es a su vez una función o una relación definida por una función. A diferencia de los otros, el primero era coeficientes fijos, este era coeficientes aprendidos por una red neuronal, y este es otro modelo completo que toma en cuenta los dos nodos para dar una representación. En este caso era una representación a través de suma ponderada. La ponderación era flexible, pero siempre teníamos cada nodo de forma independiente. Pero en este caso no, en este caso es una función que toma en cuenta o que depende de ambos. Entonces, de más sencillo a más poderoso, pero a la vez de más fácil y rápido de entrenar a más tardado y lento. Yo personalmente me estoy inclinando bastante a esta. Pero bueno, son distintas opciones. Entonces, cada una de estas, de hecho me adelanté aquí era donde tenía que mencionar las características de cada una. Cada una de estas, pues, tienen las características que mencionamos y hay distintos papers donde, pues, hay distintas formas o variaciones para representarlo. El que yo les voy a mostrar en Python es este que está acá, que es un paper del 2017 que simplemente se llama Graph Convolutional Network. Este ChevyNet nunca lo he leído, por eso no quisiera hablar de él, porque no quiero hablar de algo que no sé. Y este se llama Simple Graph Convolution, que es una versión simplificada y mucho más rápida de entrenar que este, pero que también ha demostrado ser bastante poderosa o casi al mismo nivel del anterior, a pesar de que es más sencillo. Como les decía, este tipo lo que hace es combinar o representar la similitud de los vecinos a través de estar en un vecindario cercano. El siguiente ejemplo que les decía que era el atencional, ya dijimos las propiedades. Mi favorito es este. Bueno, de hecho no he leído los otros dos, por eso mi favorito es el único que he leído. Pero también es bastante poderoso. Este está en el punto intermedio. Este es bastante poderoso y medianamente escalable. Este es el que les decía que no solo modela relaciones de similitud a través del vecindario, sino que también puede modelar relaciones negativas, por ejemplo, estar en desacuerdo con un tweet, como les mencionaba. Y por último, el más flexible y poderoso, que era el de paso de mensajes que les decía. Este lo ha utilizado mucho la gente de biología y química, etcétera. Y de hecho, no fue que Machine Learning les diera herramientas a ellos, sino que ellos les dieron herramientas a Machine Learning luego de ellos trabajar mucho en este tipo en particular de modelo. Entonces, este tipo, como ya les decía, pues es el más poderoso, el más genérico, pero tiene problemas de escalabilidad. Y en este caso, lo único que yo he leído es este GraphNet, pero dicen que este es una de las bases súper importantes para definir esto.
Y pues en este caso, pues siempre tenemos una suma ponderada, perdón, una agregación de los nodos, pero en este caso la agregación es por sí sola otra función que depende de ambos nodos y no solo de cada uno. Entonces ahora sí, espero no haberlos aburrido ni confundido con la parte teórica. Vamos a ver algunas aplicaciones concretas. Solo veamos esta última ilustración, o una aplicación concreta. Solo veamos esta ilustración. No olvidemos que nuestra idea es tomar un grafo, luego generar una transformación o una nueva representación de ese grafo para cada nodo, a la cual le llamamos embedding space, y luego hacer algo con esa información. Dicho eso, entonces ahora sí vamos a Python. Y creo que no ha terminado de correr, porque como les decía, esto es bastante tardado. Me equivoqué al no ponerlo a correr desde el inicio. Entonces, démosle unos minutos. Si quieren, para mientras que corre, aprovechemos a ver si hay alguna duda o algún comentario que tengan. Una pregunta, Ujú. perdón. Gracias. Solo con las instrucciones que estaban arriba de la importación de las, creo yo, si no estoy mal, la importación de las librerías, ¿usted no las podría compartir para ir de la mano con lo que usted va a exponer? Sí, de hecho, No. si quieren les comparto el notebook. Se me olvidó pasarles el link, pero se los voy a compartir Gracias. completo. Gracias. Lo voy a poner en el chat. Entonces ahí ustedes pueden sacar una copia y jugar y cambiarlo, lo que sea. Pero sí tenemos que darle un poco de tiempo porque es tardado. Entonces, para mientras, no sé si alguien tiene alguna otra duda o comentario o algo que quieran que regrese, que repitamos. Yo tengo una duda, Luis. ¿Sí? Mira, para esto solamente estás usando CPU, no estás utilizando ningún tipo de aceleración por hardware. Déjame ver por qué estoy utilizando las opciones por defecto de Colab, que según yo sí utiliza un GPU. Solo déjame confirmar. ¿Dónde era? No recuerdo dónde era para ver en... Cabal ahí en cambiar tipo de ejecución, entorno de ejecución y cambiar tipo de entorno de ejecución. Ahí. No está utilizando ningún tipo de aceleración ahorita. Pero este ejemplo es de hecho pequeño. Lo que tarda más que todo es instalar las librerías. El aplicar todos los conceptos que vimos, etcétera, no lleva tanto tiempo. Como vamos a ver, es más la instalación de paquetes. Pero si fuera un ejemplo mucho más grande, pues sí sería conveniente utilizar una aceleración por GPU. Pero de momento no. Respondiendo concretamente la pregunta, no, este no lo está utilizando. Igual ustedes en la copia que van a sacar pueden antes de ejecutarlo cambiar el modelo de ejecución y pues ponerle GPU. Pero en realidad no lo requiere. La instalación es lo que más tiempo lleva. Se va a tardar un poquito, entonces, si quieren, pues antes, mientras corre, yo les quería mostrar en vivo, pero mientras corre, pues les voy a ir mostrando por lo menos el código y después vemos el resultado, porque la instalación lleva algo de tiempo. Entonces, pues lo primero que voy a hacer es importar los paquetes para visualización, porque vamos a ver un ejemplo de una muestra donde voy a visualizar el grafo, o vamos a visualizar el grafo. Y pues ya a este notebook le puse dime con quién andas y te diré quién eres, que ya saben que es una frase famosa aquí en Guate que nos dicen las tías y abuelitas, etc. ¿Por qué razón? Porque como vimos, muchas veces los datos son tan importantes como la relación que hay entre ellos, que es precisamente lo que hacen los grafos, modelar relaciones entre objetos. Entonces, algunos ejemplos adicionales a lo que ya vimos en las diapositivas. En el análisis de transacciones bancarias, si un usuario está involucrado en un grupo de terrorismo e intenta hacer transacciones fraudulentas, y ese usuario a su vez tiene una amistad que la empresa ha identificado con otros usuarios, dado que él está involucrado en una red de terrorismo, los usuarios relacionados puede que también estén involucrados en terrorismo, o bien que las transacciones de los otros usuarios tengan una relación de terrorismo también. Eso basado en la relación que tienen con un usuario
ya identificado en terrorismo. Este es un caso de uso, de hecho, donde yo trabajaba, por eso lo puse. También vimos el ejemplo de imágenes, donde vimos que un píxel, pues por sí solo no tiene un significado, sino que el significado se obtiene a través de grupos de píxeles que tienen una relación entre sí. Y ya vimos el ejemplo de la molécula también. Entonces, pues vimos que cada átomo es un nodo y cada uno de los enlaces es una conexión o arista entre esos nodos. También vimos que hay 3 tipos de problemas. Problemas a nivel de grafo, a nivel de nodo y a nivel de arista. El que vamos a ver en este notebook es a nivel de nodo. ¿Y qué vamos a hacer? Para este caso estoy utilizando un dataset que encontré bastante interesante. Les voy a mostrar de qué fuente. Un dataset bastante interesante que encontré acá, que es un dataset de proteínas. Normalmente los primeros ejemplos de grafos son de un club de karate. Bueno, hay 2 clubes de karate. Y lo que se busca es determinar a qué club pertenece una persona basada en las relaciones que tiene con otros y algunas características descriptivas como el tiempo que lleva entrenando, etc. Pero a mí ese ejemplo me pareció, no sé, siempre me gusta hacer ejemplos tal vez un poquito más, con aplicaciones un poquito más útiles, por así decirlo. Creo que determinar de qué club de karate es una persona, al menos a mí no me parece tan útil. Entonces elegí uno de proteínas de esta base de datos que está acá. Alguien en el chat puso Cobra Kai o Miyagi-Do. Sinceramente no sé, es un ejemplo común, pero no lo conozco tan a fondo. Pero es posible que sí sea eso. Entonces el ejemplo que yo les voy a mostrar viene de esa fuente que les mencioné. Y se trata de proteínas y las interacciones entre las proteínas. Lo que vamos a hacer es que para cada proteína poseemos 50 variables o características descriptivas. ¿Cuál es el problema a resolver? Tenemos las proteínas, relaciones entre ellas y datos que las describen. El problema a resolver es determinar el rol de cada proteína. Rol en el sentido de su función celular genética. Eso basado en sus propias características, en estas 50 variables, y en la relación que tiene con otras proteínas, que en este caso se conoce como interacción. Entonces este dataset, pues, esta es la idea, pero el dataset posee múltiples tejidos humanos. Y cada tejido es un grafo. Entonces todo esto que mencioné previamente aparece muchas veces, que no me recuerdo cuántos grafos hay, pero hay varios grafos y cada uno cumple con estas propiedades, tener proteínas y variables descriptivas y las relaciones entre ellos. Para este ejemplo en particular, pues, dado que es solo didáctico, vamos a enfocarnos en un solo tejido, lo cual se traduce a utilizar un solo grafo. Y para cada uno de los nodos, es decir, para cada proteína, tenemos 121 posibles clasificaciones genéticas binarias que nos sirve para determinar pues, el rol genético de esa proteína. Hay 121, pero solo vamos a utilizar una. Eso significa que el dataset original, pues, para cada proteína nos da un vector de 121 posiciones. Y para cada posición nos dice si es un 1 o es un 0. Según el tipo de rol que tiene. Pero en este caso solo enfocado a una de las posibles clasificaciones. Entonces, de 121 tomamos solo uno. Y lo tomé de forma arbitraria. Creo que tomé el primero. Este dataset originalmente se creó o se publicó en la conferencia NeurIPS, en este paper que está acá. Y ese es pues el problema o los datos con los que vamos a trabajar. Yo creo que ya terminó la instalación. Sí, qué bueno, porque así les puedo mostrar los resultados conforme se van generando. Entonces ese es el problema o los datos con los que vamos a trabajar. Y vamos a hacer clasificación de nodos, como dijimos. Pero, ¿cuáles son los insumos o los datos que tenemos que alimentar a nuestro modelo? Esto es un mapeo directo de lo que vimos en la teoría. Lo primero es la matriz X,
que vimos en la teoría, donde cada fila es un nodo y cada columna una de las 50 variables que describe a ese nodo. Luego necesitamos representar las relaciones a través de la matriz de adyacencia, que ya vimos también, que en este problema se traduce a las interacciones entre las proteínas. Y luego tenemos un vector de la clasificación de los nodos. Es decir, si tenemos 5 nodos, por ejemplo, es un vector de 5 posiciones que nos dice para el nodo 1 es un 0, para el nodo 1 es un 1, para el nodo 2 es un 1, y así. Entonces esa es la información o los insumos que vamos a utilizar o los datos que vamos a utilizar. El primer paso, como siempre ocurre, y donde mayormente mucho más tiempo se invierte, en este ejemplo no, pero en problemas reales donde mucho tiempo invertimos es en preparar los datos. Y en este ejemplo en particular, pues solo vamos a hacer algunas tareas de preprocesamiento que ya vienen dadas en una librería. Recuerdan que mencioné la librería llamada Spectral, que su logo es un fantasmita. Entonces la utilicé porque ya viene Halloween. No, no son mentiras, no fue por eso. Pero utilicé Spectral. Que es esta que está acá. Que ya trae definidas algunas tareas de preparación de los datos. Paso 1, importar el dataset, que como les decía viene del repositorio llamado TDU Dataset, y ese está ya definido en esta librería llamada DGL. Entonces solo importo el dataset. Esta librería que está acá no es solo para grafos o no es solo para Machine Learning, sino que es para redes en general. Entonces la vamos a utilizar solo para visualizar el grafo. No tiene ningún otro propósito más que visualización. Leo el conjunto de datos. Como les decía, el conjunto de datos trae varios grafos y tomo solo uno de todos los que trae. Y puedo ir pues viendo la información. El tamaño de la matriz es este que está acá. Este es el número de nodos y por cada nodo tenemos este número de variables descriptivas, una matriz de números. Luego tenemos el vector de clasificaciones, donde tenemos siempre una clasificación por nodo, 0 o 1 para cada nodo. Y pues en este caso solo imprimo la frecuencia de los valores 1 para ver si es un dataset desbalanceado o no. En este caso casi un 70% de proteínas tienen como clasificación el valor y igual a 1. Y luego la matriz de adyacencia para tomar en cuenta las relaciones entre los nodos, donde es una matriz cuadrada que tiene que tener para cada nodo su conexión con cada otro nodo. Por lo tanto, el tamaño es el número de nodos por el número de nodos. Esos son los datos con los que vamos a trabajar. Paso 1, muchas veces es buena idea visualizar los datos. Bueno, casi siempre es buena idea visualizar los datos para entenderlos. Pero que en este caso, como estamos trabajando con grafos, el visualizar el grafo para más de 1000 nodos ya se vuelve bastante complicado. Entonces, solo voy a tomar una muestra de 200 nodos. Y lo interesante de esta librería de de Network X que les mostré es que nos va a servir para visualizar el grafo, pero también para tomar una muestra aleatoria o un subconjunto de los nodos, lo cual, dado que es un grafo, tenemos que tomar también en cuenta la matriz de adyacencia. Entonces esta herramienta nos hace eso automáticamente para que no tengamos nosotros que manualmente tener que ir a trabajar con la matriz de adyacencia. Entonces convierto el grafo del conjunto de datos original a esta librería solo para visualizarlo. Le quito los self loops. Los self loops, recuerdan que dije que era una conexión de un nodo a sí mismo. La razón por la que se lo quito es que esta operación o esta, ¿cómo decirlo? Como esta estructura es más bien para el modelo. El modelo es el que necesita que haya un self loop, pero el grafo como tal no lo lleva. El grafo simplemente tiene las relaciones de un nodo con otro. Entonces por eso se lo estoy quitando. Le pido 200 nodos, ahí ustedes pueden jugar con el número. Tomo una muestra aleatoria. Y después utilizo GraphX para obtener el subconjunto, tomando en cuenta la matriz de adyacencia. Y luego, pues simplemente le digo que según la clasificación de cada nodo, le voy a poner un color. Entonces, ustedes van a ver dos colores. El verde es para 1 y el 0 es para... Perdón, el amarillo es para 0 y el verde es para 1. Entonces, aquí lo tenemos. Simplemente le pido un tipo de layout, que hay varios. Esto es simplemente cómo la librería de visualización va a distribuir el grafo para visualizarlo.
En este caso en particular, esta fue la que me pareció más útil, pero ustedes pueden experimentar con algunas otras. Es simplemente la estructura visual del grafo y luego lo dibujo. Entonces el grafo se ve más o menos así. Recordemos que cada nodo es una proteína. Entonces la proteína 126 tiene un Y igual a 1 y está relacionada con la proteína 509, que también tiene un Y igual a 1, pero la 509 también está relacionada con la 23, que tiene una clasificación de Y igual a 0. ¿Cuál va a ser el propósito entonces? Darle un color a cada uno de los nodos luego de entrenar una red neuronal. Entonces, una vez ya visualizamos los datos, pues vamos a preprocesarlos, que en este caso, como les decía, es utilizar Spectral para convertirlos a un formato ya apropiado. Por hoy no nos preocupemos por eso. Aquí se hace algo de normalizar el grafo a través de algo llamado se me fue el nombre, pero una transformación de la matriz de adyacencia. No me acuerdo el nombre, pero es una variación de la matriz de adyacencia para normalizar los datos y hacer que la red neuronal tenga una tarea más sencilla. Entonces eso es lo que estoy haciendo acá. No se preocupen, es solo procesar los datos utilizando Spectral. Es decir, Spectral ya está haciendo todo el trabajo. Obtengo el grafo ya preprocesado. Solamente le apliqué el filtro de Spectral. Y ahora sí, veamos cómo crear la red neuronal. Se van a dar cuenta de que es muy poco código. Vimos un montón de propiedades teóricas que tenían que cumplir, pero al final de cuentas el framework ya lo tiene definido. Entonces estoy utilizando TensorFlow. Necesito un modelo de TensorFlow, una capa densa, una capa, creo que esta ya ni la usé. Creo que lo voy a quitar porque ya no lo usé. Entonces para evitar confusiones lo vamos a quitar. Necesitamos un optimizador, como en cualquier modelo de Machine Learning. Una función de costo que depende del problema. En este caso, como es una clasificación binaria, utilizo la operación cross-entropy binaria. Luego, para entrenar la red neuronal, necesito calcular gradientes de las funciones utilizadas. No lo voy a hacer manualmente, sino que voy a utilizar TensorFlow, que ya lo hace por defecto. También voy a utilizar una operación ya definida para calcular la exactitud. Y NumPy para poder convertir a matrices de Python que podamos visualizar o que podamos utilizar para otros propósitos y no solo para esto. Entonces, aquí creo el modelo. Estoy diciendo que mi modelo se llama clasificación de proteínas y le estoy pidiendo 2 capas de red neuronal convolucional de grafos. Es decir, voy a ir a la presentación para que veamos qué es cada cosa. Esas 2 líneas de código que les mostré, lo que están haciendo es crear 2 de estas capas que están acá. Que dijimos que esta, pues no olvidemos que iba a tomar en cuenta cada nodo y sus vecinos los iba a combinar a través de una suma ponderada donde los coeficientes ya están dados. La implementación que trae Keras es utilizar la matriz de adyacencia, y si no mal recuerdo, utiliza algo llamado la matriz laplaciana para tomar en cuenta las conexiones y la cantidad de conexiones que cada nodo tiene. Porque mientras más conexiones tiene, asumimos que es más relevante o que tiene un mayor impacto en el grafo. Entonces, 2 de esas las pusimos acá. Si se dan cuenta, una línea de código para tomar en cuenta todo aquello de combinar los nodos, el nodo, la invariancia permutacional, etc. Luego esto que está acá nos va a dar una representación para cada nodo. Recuerdan que dijimos que al final lo que íbamos a ir haciendo era ir generando esto llamado vectores latentes, donde ya teníamos nueva información para cada nodo, que era él mismo y su vecindario. Entonces lo hago 2 veces. Es decir, voy a tener para cada nodo sub i, voy a tener un h1, que es combinar sus vecinos consigo mismo la primera vez. Pero luego, dado que esto me da un resultado por cada nodo, vuelvo a hacer una combinación para ese nodo i, genero un h2, que me genera una combinación de las combinaciones de los vecinos. Esto teóricamente y en la práctica se ha demostrado ser útil, pero no se tiene que hacer mucho, porque si lo hacemos muchas veces, al final el estar combinando los vecinos entre sí, va a tener como resultado que todos los nodos tengan la misma información.
porque es estar jalando información de los vecinos y de los vecinos y los vecinos. Entonces, si nos pasamos de la mano, vamos a tener un grafo completamente inútil porque cada nodo va a tener la información de todos los demás. Por lo tanto, lo tenemos que hacer con sabiduría y en este caso solo lo hice 2 veces. Ahora, aunque cada nodo va a tener una representación nueva, es decir, lo que acabamos de decir de combinarse a sí mismo con sus vecinos 2 veces, podemos colocar una red neuronal común y corriente. Estas son cualquier red neuronal estándar, a la cual se le llamamos densa o feed forward. Y le aplicamos pues una transformación no lineal para que genere una representación de los datos en un espacio un poquito más poderoso, por así decirlo. Y luego esa información la conectamos ya al resultado final, donde por cada nodo vamos a tener una única salida, porque recordemos que lo que vamos a generar es un valor binario de 0 o 1. Pero para eso solo necesitamos un bit de información, entonces solo le pido una salida y le aplico esta función que lo que hace es convertir cualquier valor a una probabilidad. En este caso, entonces me va a dar la probabilidad de que cada nodo sea de la clase 1, es decir, de que sea verde. Y esa es la estructura de mi red neuronal. Con 4 líneas de código definí algo que en la teoría es bastante complejo. Ahora, esa es la estructura, pero ¿qué va a hacer la red neuronal? Bueno, le vamos a alimentar el grafo. Y del grafo vamos a tomar la matriz X de datos y la matriz de adyacencia que nos dice las conexiones. Y entonces vamos a empezar a hacer el proceso de obtener la información de los vecinos 2 veces. Paso 1 con los datos y la matriz de adyacencia. Eso me da la representación H que dijimos. Y paso 2, tomamos ese mismo H, la misma matriz de adyacencia, eso no cambia. Y lo transformamos nuevamente, combinando la información del nodo y sus vecinos otra vez. Luego eso lo pasamos por una red neuronal común y corriente para obtener el resultado probabilístico. Y listo, como unas 12 líneas de código para definir algo que teóricamente pues lleva más tiempo. Ese es nuestro modelo. Uno de los parámetros es el número de neuronas. Yo le puse 2100 simplemente porque se me dio buenos resultados. Ustedes pueden experimentar un poco más con eso. La red neuronal no sirve si no la entrenamos, entonces ahora viene el proceso de entrenamiento, donde el entrenamiento pues no es más que un proceso de optimizar una función, en este caso la función cross-entropy binario, con cierto optimizador, que en este caso es Adam. Quienes no lo conocen, no es un nombre de persona, sino que significa Adaptive Moments. Entonces ese optimizador es mi favorito, es uno de los que mejores resultados me ha dado. Y algunos de sus parámetros, como el tamaño de los pasos que va a ir dando en cada paso de optimización. Entonces aquí tenemos optimizador y función a optimizar. Lo que tenemos que hacer es pues optimizarla, y a esto le llamamos entrenamiento, como seguramente muchos ya habían escuchado, o tal vez no, pero no importa. El proceso de entrenamiento entonces es un proceso iterativo, donde lo que vamos a ir haciendo es, como con cualquier red neuronal, de hecho esto no cambia por ser una red neuronal de grafos, entonces si han entrenado redes neuronales antes, esto es exactamente lo mismo. Vamos a utilizar 50 pasos de optimización, y lo primero es obtener la salida del modelo. Luego vamos a utilizar esa salida para calcular qué tan buena es la predicción comparándolo contra los datos reales. Y a eso le vamos a llamar costo porque mientras más alto, peor para nosotros. Entonces ya tenemos en este caso el valor de nuestra función de costo. La razón por la que vamos a utilizar eso es porque, por si alguien no está muy familiarizado con el tema, en estos algoritmos de inteligencia artificial normalmente utilizamos una optimización basada en cálculo diferencial, que no es más que un parámetro es igual al valor de la iteración previa de ese parámetro menos cierto paso definido por un valor escalar por el gradiente o las derivadas parciales de esta función que está acá respecto de los parámetros del modelo. Entonces eso es lo que vamos a aplicar ahorita en el código. Solo voy a subir un poquito porque creo que no se mira muy bien. O de hecho voy a cerrar esto mejor. Entonces, si nos damos cuenta, pues necesitamos utilizar cálculo diferencial y calcular gradiente, que es un vector con las derivadas parciales.
Y eso puede ser bastante complicado si lo hacemos a mano, pero TensorFlow ya nos da una opción para hacerlo. Entonces solo le digo cuál es la función que quiero optimizar y cuáles son los parámetros de esa función. Y me da esta parte que está acá. Luego esto nos da la dirección de la optimización, pero necesitamos el tamaño de la optimización. Y eso está dado por este parámetro que está acá. Y luego simplemente es una simple expresión que hace una resta de un producto que también es bastante sencillo y eso se aplica en este paso que está acá. Entonces cada vez que hacemos eso se aplica esta ecuación que está acá y la red neuronal decimos que se entrena, que es dar un paso en la dirección que la optimiza. Y luego pues algunas cosas adicionales como ir calculando cuál es la exactitud para saber cómo va el proceso. Entonces aquí podemos ver, lo voy a ejecutar otra vez solo para que vayan viendo cómo avanza. Esto es de hecho más rápido que la instalación de paquetes, por eso es que no necesitamos un acelerador. Obviamente pues porque es un problema sencillo y un conjunto de datos pequeño. Pero si se dan cuenta, lo que quiero que vean acá es cómo la red neuronal en el primer paso, pues su exactitud no es muy buena, 46% de exactitud. Pero luego, conforme se va entrenando, es decir, conforme aplicamos la optimización ya mencionada, su exactitud va mejorando. Eso significa que se está haciendo más precisa, o el modelo se hace más preciso en identificar el rol genético de cada proteína. Entonces, démosle, creo que lleva más o menos como 1 minuto o 2. De hecho, en Colab, por si alguien no está familiarizado, aquí pueden ir viendo una flechita que nos dice en qué paso va, la flechita verde. Creo que le puse muchas iteraciones, pero bueno, ahora ya lo iniciamos, démosle un par de minutos. Y yo creo que ya me pasé el tiempo que tenía para la presentación, pero ya casi vamos a terminar. Esto ya es prácticamente mostrarles los resultados finales. Listo, entonces aquí podemos ver que la red neuronal de 46% de exactitud identificando el rol de cada proteína llegó al 82%. Y pues ahí ustedes pueden jugar, ponerle más iteraciones o cambiar el número de neuronas que la red neuronal tiene o incluso experimentar con agregarle más, más capas al grafo, perdón, al modelo de grafos, etcétera. Hay bastantes cosas que ustedes pueden experimentar ahí, pero veamos ya los resultados finales. Pues aquí ya vimos que la exactitud va mejorando y que el costo va disminuyendo, lo cual es precisamente lo que buscamos. Pero veamos algunas visualizaciones. Sí, se cumple que en la gráfica nos dice que la exactitud va mejorando. Y ahora, conforme se estaba entrenando la red neuronal, pues íbamos capturando en una lista. Íbamos capturando dos cosas. La predicción que la red va generando, dado que en cada iteración cambia y esperamos que cada vez se haga mejor. Y la exactitud que se iba generando. La razón por la que hice eso es porque con esa información podemos generar una animación de cómo el grafo va evolucionando. Entonces, si quieren, después pueden ver este código más despacio por motivos de tiempo, pero es simplemente ir dibujando el proceso de entrenamiento y cómo el grafo va cambiando conforme la red neuronal se va entrenando. Entonces, empezamos en la iteración 0 con una... Ah, no, perdón, eso lo tengo que volver a ejecutar porque es
Ejemplo, la corrida previa. Entonces solo generemos la animación, ahí se está generando. Bueno, si quieren, mientras se genera otra vez, veamos si hay preguntas. Tal vez, como la parte de código, tal vez pase algo rápido, por si alguien tiene alguna pregunta o quiere que volvamos a alguna de las celdas de código. Perdón, cuando indicaba de que esta era una dataset con poca información, ¿de cuántos registros estaban? Perdón, se escucha cortado. Respecto al dataset, como me indicaba que este era un dataset con poca información, ¿de cuántos registros estábamos hablando? Perdón, no escucho muy bien. O si alguien escuchó la pregunta, si la puede poner en el chat, que no lo escuché. O la persona que hizo la pregunta. La pregunta dice de cuántos registros estamos hablando. Creo que la pregunta era cuando yo les decía que el dataset era pequeño. Estamos hablando de 1767 registros, que es uno por cada nodo y 50 variables por cada nodo. Entonces es una matriz de este tamaño que está acá. Ya si fuera un conjunto de datos más grande, pues habría que modificar un poco el código para adaptarlo un poquito a escalabilidad. Pero para este ejemplo en particular, dado que es pequeño, pues creo que al menos se cubre solo la parte conceptual sin tener que tal vez preocuparnos mucho por la parte de escalabilidad, ingeniería, etcétera. Pero sí, es un dataset pequeño, 1767 nodos con un registro por cada nodo. Solo que recordemos que tenemos también la matriz de adyacencia, entonces son dos matrices las que tenemos en cuenta, entonces es como que se duplicara el tamaño, pero en realidad son 1767 nodos únicamente. Yo tengo una consulta, pero es relacionada al rol de científico de datos ya en el día a día. Ujú. No sé si pudiera, como estos modelos generalmente tardan bastante en correr, ¿verdad? Mientras está corriendo, generalmente están revisando algunos otros temas o haciendo otras actividades. Y lo otro es, em, cuando, por ejemplo, hacen alguna solicitud de algún cambio o algo que hay que analizar, al final lo que se entrega, o el entregable final que sería, eh, no sé si sea notebook o hay algo más formal. Ya, pues yo creo que eso depende mucho de la empresa y del equipo en el que se esté. Creo que no hay como un único caso. Por ejemplo, en mi caso, la parte de qué se hace cuando están corriendo estos modelos muchas veces está haciendo otro o empezando una etapa de preparación de otro conjunto de datos o de ver cómo mejorar el que ya se tiene. O en mi caso también, no sé si todos lo hagan, pero al menos donde yo trabajo se da mucho lo de leer papers para saber cuáles son los nuevos métodos que se están utilizando o qué mejoras hay para los que ya existían, etcétera. Muchas veces hacer experimentos para ver si si esos métodos en los papers se pueden aplicar o como mucho de esto es experimental, solo ver cómo funciona, muchas veces fallan.
De hecho, hace poco acabo de terminar un proyecto que pasé 2 meses sin tener resultados. Entonces, pues muchas veces hay que estar pensando en experimentos o depende del rol también, porque creo que dentro del mundo de ciencia de datos hay como subroles. Personalmente, en donde yo trabajo, yo estoy enfocado en esta área, no solo en grafos, sino en Machine Learning. De hecho, mi puesto no es científico de datos, sino es ingeniero de Machine Learning, pero dentro de un equipo de ciencia de datos. Y depende mucho del subrol también. Hay personas que están más enfocadas en la preparación y limpieza de datos, otros que están solo analizando si hay correlaciones, patrones, tendencias, etcétera. Entonces, varía mucho en la empresa y en el rol. En mi caso en particular, pues yo leo papers, hago experimentos, etcétera. Y respecto de los entregables, también depende de cada rol. Por ejemplo, tengo algunos amigos que el rol de ellos es entregar reportes en cosas como Tableau, Power BI, etcétera. A mí eso no me gusta para nada, pero a ellos sí. Entonces ellos se dedican más a eso. También, según el rol, hay otras personas que, dado que están más enfocadas en la parte de preparación de datos, su entregable es ya sea un job que prepara datos, por ejemplo, que son entradas después para algoritmos como estos, o muchas veces, de hecho, el resultado es simplemente un informe diciendo que las cosas no funcionaron. Depende del rol. Por ejemplo, esos amigos que les decía que generan reportes en Power BI, muchas veces generan un notebook en lugar de un reporte, porque se tiene que ir generando algo con Python o tal vez una lógica un poquito más sofisticada que en Power BI en Tableau no se puede. Entonces entregan un notebook con instrucciones de cómo ejecutarlo a personas que tal vez no son muy técnicas. En fin, hay un montón de opciones. No creo que haya... ¿Perdón? No, sí, 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 diferentes en base a cada rol y cada proyecto, ¿verdad? Pero bueno. Ajá, y a cada empresa. Por ejemplo, en mi caso, el resultado muchas veces es simplemente un informe de que un experimento no funcionó e ideas futuras, Para mejorar. para futuras iteraciones. Ajá. O si las cosas sí funcionan, muchas veces el resultado es un modelo que ya se integra a una aplicación. Por ejemplo, recientemente estoy trabajando en uno de ranqueo de resultados, es decir, una persona puede entrar en la aplicación y buscar a otra persona. Si pensemos en algo como una red social. Puede una persona entrar a la aplicación y buscar a otra persona para agregarla o para lo que sea. Y entonces la idea es mostrarle resultados relevantes o resultados de personas que pues tienen una alta correlación o que tienen una alta probabilidad de tener una amistad o lo que sea. Entonces lo que yo estoy trabajando es un modelo que toma como entrada los candidatos obtenidos de un sistema, no sé si lo han escuchado o utilizado, pero un sistema Elasticsearch que nos da resultados de una búsqueda. Y luego mi modelo rankea o reordena los resultados que Elasticsearch da para mostrar en las primeras posiciones los usuarios que más probabilidad tienen de ser amigos de la persona que los buscó. Entonces el entregable ahí es un modelo, les voy a mostrar. El resultado ahí o el entregable ahí es algo como esto. Un modelo o un algoritmo, lo que sea, deployado en Amazon SageMaker, lo cual después otros ingenieros integran a la aplicación. De hecho, mi rol llega hasta generar el modelo. Luego hay otro equipo que tiene como misión generar los artefactos necesarios para poner este modelo en producción dentro de la aplicación. Pero en general, la respuesta depende del rol, empresa, proyecto, etcétera. Es como bastante variable, pero creo que al menos unos ejemplos les pude mencionar. Sí, sí, No sé gracias. si se responde la pregunta. Ah, ok. Gracias. Otra pregunta es, entiendo que usas Colab porque obviamente es un tema de aquí de la clase, ¿verdad? Pero ya a nivel trabajo, ¿hay un hardware específico o un lugar específico que tú utilizas por la cantidad de transacciones que puedes estar manejando o de cantidad de observaciones de los datasets? Sí, por mucho tiempo utilizábamos herramientas internas, es decir, hosteadas internamente, que mayormente eran un clúster gigantesco, ¿no? Unos 2500 nodos, creo yo, de Hadoop y Spark, y pues otras librerías asociadas como TensorFlow, etcétera, sobre esa misma infraestructura, a la cual nos conectábamos mayormente a través de notebooks, pero también se podía hacer a través de scripts de línea de comandos, etcétera.
En la actualidad, dado que me cambiaron de equipo hace como unos 4 o 5 meses, utilizo solamente Amazon. En este caso, esta herramienta llamada SageMaker, que tiene, pues no solo para hacer el deploy del modelo, sino que tiene también notebooks. De hecho, no lo veo aquí en el documento. Ah, sí, aquí está. Tiene también su propia funcionalidad de notebooks, por así decirlo, solo que conectado solo a la infraestructura de la empresa, por así decirlo. Es decir, no es público, sino que hay un proceso de login, etcétera, pero siempre pueden ser notebooks. Y pues esto tiene ya algunas funcionalidades predefinidas. Por ejemplo, está también, aquí podemos definir scripts que Amazon ya maneja, donde podemos leer datos ya sea de, no sé, de Amazon S3, de Redshift, en fin, de cualquiera de las fuentes de datos que Amazon tiene, y se puede ir definiendo modelos, notebooks y scripts aquí dentro de este mismo SageMaker. Entonces, sí, yo diría principalmente hace algún tiempo un clúster de Hadoop, Spark y notebooks, y en la actualidad, pues, SageMaker. Pero eso también depende de cada empresa y las herramientas que tenga. Gracias. Bueno, de nada. Entonces, ya tenemos la animación. Veamos entonces el resultado. Pues si empezamos con la iteración 0, que dijimos que al inicio no era muy exacta, es decir, la iteración 0, en el modelo ya nos está dando clasificaciones para cada uno de los nodos, donde recordemos que la clasificación aquí la representamos con el color, pero conforme ejecutamos el entrenamiento, la red neuronal se fue haciendo cada vez más exacta. Entonces, démosle play a la animación y vamos viendo. Si se dan cuenta, el grafo va cambiando en el sentido de que los colores van cambiando y a la vez la exactitud del modelo va cambiando. Es decir, se cambian los colores, es decir, la clasificación del rol de cada proteína, pero a la vez se están cambiando porque el modelo se está haciendo mejor. Y esto está en loop, es decir, cuando llegue la última iteración va a volver a la primera porque es una animación únicamente. Entonces, ahí ya regresó y otra vez el proceso se repite y se repite. Pero esta es una visualización del resultado final, por así decirlo. Entonces, pues con eso termino el notebook y el ejemplo, solo algunos comentarios. Lo primero es que este notebook tiene muchos detalles faltantes porque el objetivo era ser un notebook sencillo en lugar de un notebook completo. Algunas cosas que vale la pena mencionar es que el notebook busca ser entendible, pero no eficiente. Entonces, pues los que vienen de ingeniería en sistemas, etcétera, pues tal vez hicieron ojos feos ahí algunas prácticas de ingeniería de software que tengo, porque no son las mejores, es solo para que el notebook sea entendible. Y